Pues comenzamos la temporada de Urania, otoño del 22. Estoy un poco tocado de la voz, o sea que hoy me excuséis, no voy a participar mucho, así que espero que los demás participéis, por favor. Y nada, Paula nos va a presentar una charla súper interesante y original, Astrología para animales, y es un tema que a ella le toca muy, muy de cerca. Así que Paula, cuando quieras, adelante. Bueno, hola a todos. Bueno, como ha dicho Héctor, me llamo Paula. Bueno, me presento también astrológicamente. Soy Acuario, ascendente Géminis y Luna en Leo. Y bueno, yo os voy a hablar de este tema de astrología para animales, que le he puesto este título, y luego el arte de entender y acompañar a los animales desde la astrología, ya que para mí nos sirve mucho para eso, ¿no? Entender qué energía tienen, cómo están viviendo y sintiendo las cosas y a partir de cómo perciben, qué atraen, qué tipo de situaciones y así poderlos acompañar mejor y entender mejor. Y bueno, para presentarme también un poco más y que entendáis el origen un poco de dónde viene, bueno, como veis, me gustan mucho los animales. En casa nos dedicamos a cuidar animales, concretamente perros, pero bueno, también cuidamos gatos de la calle y a lo largo de mi vida he tenido contacto con muchísimos animales que algunos los conoceréis. Perros, gatos, caballos, incluso tuvimos un tiempo un cerdo en casa que también saldrá por aquí. Y bueno, entonces, aprovechando que tengo contacto con muchos animales en mi día a día, he estado estos meses, ya llevaba tiempo observándolo, pero cuando Héctor me propuso la charla, que también me fue bien que fuera con tiempo, estos meses he aprovechado para poder observar muchas cartas de muchos animales con los que tengo contacto a diario para poder entender mejor y un poco hacer el experimento de algunas analogías más concretas hacia ellos, y ver cómo se manifiesta más la astrología, la carta natal en ellos. Hay mucha información en personas, pero en animales es como que cuesta más encontrar información y también ha sido divertido, ¿no? Hacer este estudio, este experimento. Y bueno, un poquito el objetivo de este estudio y de esta charla, observar y aprender sobre la influencia de los astros en los animales, como os decía, aprender más sobre astrología a través de los animales, ¿no? Al final, cuando indagamos en cualquier estudio que hacemos de astrología, nos ayuda muchísimo a aprender más. Y bueno, y este mágico arte que tanto amamos los que estamos aquí. Aprender y entender más el comportamiento, emociones y energías de los animales gracias a la astrología y a la observación, ¿no? Porque al final la astrología nos invita a observar y a tomar más conciencia, tanto cuando es hacia nosotros, hacia las personas, la autoconciencia, pero en los animales pasa lo mismo, entenderlos mejor, observarlos más, nos invita a esto, y entender mejor las necesidades y dimensiones de cada animal a nivel particular, ya que bueno, ya veremos ejemplos de diferentes perros que a lo mejor son la misma raza y para nada no tienen nada que ver porque son cartas distintas. Realmente los que habéis tenido contacto con animales o lo tenéis, sabréis que cada uno es un mundo y no hay dos iguales. Y bueno, y divertirse, el otro objetivo. Entonces, bueno, ya veréis que esta primera parte es más, os explico un poco un poco de teoría que he ido preparando un poco antes de las cartas y luego veremos los casos prácticos, también será divertido y así también podéis aportar en lo que veis vosotros. Bueno, ¿qué tener en cuenta en las cartas de animales? Trasladar la analogía a cada animal y a sus características, ¿no? Es importante entender un poco cómo funciona cada ser, cada animal, para poder así trasladar la analogía y adaptarlo a su situación, a su forma a su naturaleza, a sus instintos, entender cómo se siente y se comporta cada especie para poder así observar mejor la analogía, y a mejor entendemos la especie, mejor podemos adaptar la analogía y más podemos indagar a través de la astrología. Bueno, lo que decíamos antes de la charla, antes de empezar, es difícil tener las horas de nacimiento exactas, así que habrá que tener en cuenta el rango de grados que pueda haberse afectado en cada planeta y en los aspectos también, y en consecuencia ver qué signos y aspectos cambian y cuáles se mantienen. Y bueno, ahora he hecho un poco un resumen un poco de analogía, ¿no? de los planetas personales, cómo serían en los animales. Empezamos por el Sol. Bueno, el Sol, igual que con la verdad es que es bastante parecido, ¿no? Menos alguna cosa
que he añadido más en general, pues la analogía es la misma. El yo soy, el yo esencial, las capacidades o cualidades innatas en cada animal, ¿no? Esto también nos puede ir bien para entender qué capacidades tiene, qué cualidades, especialmente si son animales, por ejemplo, de terapia. La conciencia desde donde cada animal experimenta la vida a nivel interior, ¿no? Muy importante entender el prisma, ¿no? Como dice Héctor, desde el que miramos, el color principal, ¿no? Desde el que se tiñe nuestra vida, nuestra carta. Y luego también nos habla de la vitalidad, brillo y juego. Es una buena forma también de terapia hacia ellos, de un perro que su energía vital está baja porque tiene miedo, por lo que sea, o un animal. Podemos a través del sol intentar activar esa vitalidad, entender cómo siente su sol y cómo se le puede volver al brillo, al juego, ¿no? A su energía vital, a su centro. Propósito interno, aquello que esencialmente quiere cada animal. Nos habla también de qué podemos hacer para ayudar a que tengan armonía en su corazón, a que sean felices, y bueno, y nos habla también del padre. Luego tenemos la luna. Claro, la luna es un poco un temazo, porque por un lado es súper importante en animales, porque el instinto lo tienen muy conectado, son muy instintivos, las emociones les afectan muchísimo, pero justamente es el planeta que más cuesta de saber, porque con solo unas horas ya podemos estar dudando entre signos, ¿no? Entonces, es muy importante, pero cuesta. Muchas veces no sabemos la luna y estamos entre dos lunas. Y si encima no sabemos si la variación es de 2 semanas ya, imposible. Creo que se oye la voz 2 veces. A ver, un momentito. Ahora. ¿Sí? Vale, sí, ahora no, ahora ya está bien. Bueno, pues como decíamos, luna, las emociones, importante, afectan mucho a los animales. Necesidades emocionales de cada animal y sus apegos. Y luego también está la infancia, los patrones inconscientes e instintivos de cada animal. Por ejemplo, en perros, los 2 primeros meses son súper importantes. Y cómo viven su luna, cómo han vivido la madre, si ha habido una separación temprana o no, es muy importante y afecta muchísimo a su luna, a sus emociones. Y puede un perro, por ejemplo, que se ha separado demasiado temprano de su madre, hay cosas que no le ha podido transmitir a nivel social y en otros ámbitos, y también podríamos encontrarnos con perros, por ejemplo, que tienen ansiedad de separación, y depende de qué cosas que muchas veces en la luna se puede ver el origen. Luego están los hábitos y, bueno, madre, maternidad, fertilidad, ahí también pues lo vemos en la luna. También las lunas, habrá lunas que necesitarán más hábitos, es otra buena forma de ver si mi perro o mi gato necesita más hábitos y más rutinas o menos. También la luna nos puede dar pistas. Luego está Mercurio. A ver, Mercurio y Venus, tengo una teoría que he ido observando. Tengo la sensación, por lo que he ido observando en las cartas que he ido haciendo estos meses, que Mercurio sería más cómo se comunican de entrada con el entorno inmediato o cuando no hay un vínculo, y Venus es más cuando hay un vínculo, cómo se comportan hacia ese animal o esa persona, porque no se comportan igual, por ejemplo, los perros cuando la primera presentación, cuando no conocen, que cuando conocen, y he notado esta diferencia. Y yo creo que yo en este caso he puesto Mercurio como el contacto inmediato, y Venus cuando hay un vínculo, porque no se comportan igual un perro, la persona que conoce, con la que no conoce. Entonces, bueno, Mercurio estaría la comunicación, en cómo se relaciona cada animal en el primer contacto y en el entorno más inmediato, cómo perciben su entorno. Y luego también es interesante mirar los viajes, ¿no? Cómo vive el viaje, cómo puede vivir el coche, porque al final, tarde o temprano, nos podemos ver en la situación, por veterinario, por lo que sea, de tener que viajar con él, aunque sea un desplazamiento corto en coche, y es importante ver este Mercurio para ver si hay que trabajarlo, si hay que acompañarlo para que no sea tan traumático para el animal. Y cómo pasea o vive el paseo, eso sí que lo he ido mirando mucho, y cómo pasean, Mercurio nos habla mucho en cómo lo viven. El aprendizaje, los mercurios, según qué mercurios, por ejemplo, más de tierra o depende de qué tipo de mercurios tienen, les he notado más capacidad de
de aprendizaje o de concentración, y en perros de terapia también el tipo de mercurio que tenían era muy importante. Cómo viaja, se comporta, se siente en el coche, como decíamos, y la capacidad de ser un perro de trabajo o terapias. No tienen todos la misma forma de aprender, y si yo quiero transmitirle o enseñarle algo a un perro, según el tipo de mercurio también puedo ver qué tipo de aprendizaje o técnicas de aprendizaje le pueden ir mejor. Y luego Venus, bueno, como os decía antes, vínculos y asociaciones. Entonces me he fijado en esto, que Venus nos habla más de cómo se relacionan cuando ya hay ese vínculo. Lo que les gusta, lo que le transmite seguridad y su seguridad personal, cómo vive la posesividad. También es importante entender ese Venus, porque podemos tener un perro, por ejemplo, que sea muy sociable, que sea Géminis, pero luego tiene Venus en Aries. Entonces ten cuidado a la hora de comer cómo lo juntas con otros perros, por ejemplo. Cómo se relaciona con la comida y, bueno, la sexualidad. En Marte pues tenemos el impulso, agresividad. Podemos ver si es un perro que se va a encender más fácilmente o menos. Digo perros porque es lo que más hemos analizado, pero bueno, en gatos también ya veremos casos de también gatos con luna en Aries, por ejemplo. Impulso sexual, también la acción, que ahí nos puede ayudar mucho, pues a nivel de acompañamiento y de ayudarlos, o de terapia hacia un animal. Pues si yo veo dónde tiene el Marte, puedo ayudarle a activarse, a salir un poco de si está en un estado más depresivo, más bajo, más cerrado en banda. Pues en Marte puedo buscar una forma de activarlo. Dominancia y autoafirmación, que eso también ahí es importante ver cómo lo viven, acompañarlo, hacer un buen trabajo de socialización. La impaciencia, y vemos lo que decíamos, que le ayudará a motivarse, a activarse y a salir cuando esté en situaciones cuando estén en perros que están más bloqueados, por ejemplo. Y hasta aquí serían los personales. Si vamos a los planetas sociales, bueno, os he puesto aquí esto, que es, como son planetas más lentos que los personales, tendremos en cuenta los aspectos y los grados para ver cómo afectan a cada animal de forma más individual. Es decir, en los sociales y en los transpersonales pasa que un Saturno en Acuario lo vamos a tener ahí durante muchísimo tiempo. Entonces, el rasgo de personalidad lo van a compartir, o sea, ese planeta, esa posición la van a compartir muchísimos animales de la generación. Entonces, para ver un poco más a nivel particular, a nivel más personal, cómo le afecta a ese planeta social, nos podemos fijar más en los aspectos, y hay que tener en cuenta, pues, pero ya que no tenemos casa, he buscado la forma de darle más la parte personal en los planetas sociales y transpersonales. Entonces, en los planetas sociales, en Júpiter, tenemos los viajes largos. Además, es muy curioso porque ya se ven temas de Júpiter, de viajes en perros, por ejemplo, que han nacido en otro país y luego han viajado, y tenemos algún caso también, que le ayuda a expandirse. El optimismo, confianza en la vida, también nos puede también dar pistas a nivel de ayudar a perros bloqueados, como ganar de nuevo confianza, cómo viven la vida y cómo puedes ayudarlo a que se sientan mejor. Y luego tenemos Saturno, que bueno, rige los bloqueos, madurez, seriedad, la disciplina, también la concentración. A veces también podemos ver un Saturno fuerte, pues un perro que tenga mucha capacidad de concentración también. Y los planetas transpersonales, que bueno, el Urano estaría colectivo, grupos afines. Yo he puesto la manada porque me encuentro muchos perros que les gusta estar en manada, que tienen planetas personales en Urano, por ejemplo, o con aspectos buenos a Urano. Locura y imprevisibilidad. También me encuentro perros o animales con un Urano fuerte, que pasan de estar tranquilos, que parece que no están haciendo nada, y en 0, cambian totalmente de actitud y la lían, o empiezan a hacer de repente cosas inesperadas. Diferenciación, ¿no? Podemos encontrar un animal que se diferencie con algo un poco, con rasgos o de carácter o de físico diferentes. Y los viajes en avión. Luego está Neptuno, receptividad, caos, miedos. Ahí también nos puede hablar mucho de miedos o de cosas, por ejemplo, que pueden haber vivido en pasado. Empatía, aislamiento, sí, a veces según qué aspectos con Neptuno
dan animales que en situaciones de conflicto, en lugar de meterse a proteger o reaccionar, se aíslan y el inconsciente. Y luego Plutón, transformación profunda, investigar. Muchas veces me encuentro Mercurio, por ejemplo, en Escorpio, que en el paseo investigan, hacen agujeros, buscan lo profundo. La muerte, contención, intensidad y temas de celos y posesividad, o cuando hay mucho juego de poder sumisión en un perro, también lo podemos ver por Plutón y se puede también acompañar, equilibrarlo. Y bueno, y hasta aquí la parte de teoría de PowerPoint. Si alguien quiere añadir alguna cosa o lo que sea. Sí. Muy interesante lo de Mercurio-Venus. Y además es interesante porque los animales en teoría no tienen mente, ¿no? Como nosotros la tenemos. Bueno, vamos a ver los ejemplos y a ver qué es lo que nos traes. Muy bien. Vale, un segundo, que voy a abrir otra carpeta por aquí. A ver ahora. Bueno, como os decía antes, ahora os iré presentando. He tenido que hacer una selección y no sé ni si me iba a dar tiempo a todas las cartas, pero bueno, he hecho un poco una selección de diferentes cartas de diferentes animales, os los presentaré y un poco pues os leeré cosas que he querido destacar de su carta. Vale. Qué foto más bonita. Se ve ya, ¿no? Deduzco ya. Sí, qué bonita la foto. Gracias. Bueno, os presento a Vega. Vega es una de mis perritas, entonces va a tener el honor de empezar ella. Y esperad, que voy a abrir su carta. A ver si la veis. ¿Veis la carta de Vega o todavía no? No, vale. No, Ahora la veréis. Vale, ahora sí, ¿no? ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues os voy a hablar un poquito sobre la carta de Vega y lo mismo, cualquier pregunta que queréis hacer, si veis alguna posición interesante que a mí se me escapa, he intentado hacer un resumen de muchas cartas, porque si no, si profundizaba demasiado en una, no me daba tiempo a mostrar mucho. Bueno, Vega Sol en Géminis, es muy sociable, le encanta pasear y experimentar, y además tiene la socialización como propósito, ¿no? Y prueba de ello es que vive, bueno, es de nuestra familia y en casa nos dedicamos a cuidar perros, con lo que vive constantemente socializando y en manada. Lo que tiene, una posición que sí que tiene y que se le nota mucho, es el Sol en oposición a Saturno, que nos habla de algún bloqueo que a veces se le nota. Y además es muy prudente al relacionarse con personas nuevas, sobre todo con las personas de entrada, no confía y pone una barrera y hasta que no confía no saca esa barrera, es muy prudente. La luna, en el caso de Vega, el día es exacto, pero claro, por grados podría estar en Capricornio o en Acuario, si hubiera nacido más hacia la tarde o hacia la noche. Entonces, ambas me encajan porque es sociable, pero también es muy prudente, como os decía, se le nota bastante esa parte de Saturno, con lo cual Luna en Capricornio podría ser. Y también Luna en Acuario me encaja porque le gusta estar mucho en manada, pero también es un poco Acuario de su espacio y su libertad. Entonces, en este caso hay duda, no se sabe la Luna y un poco pues de ambas lunas tendría algunos rasgos. Luego tenemos Mercurio en Géminis, bueno, es un Mercurio, el Mercurio está bien, está en domicilio, y ahí también se le nota porque equilibra mucho la manada y a nivel social, como os decía, es una persona muy, muy sociable, se relaciona muy bien. Lo que sí que se nota la cuadratura con Neptuno, que nos sugiere un poco parecido a los bloqueos con Saturno, ¿no? Que a pesar de que ella no ha tenido un pasado, la acogí de muy pequeñita, tenía un par de meses o así, tiene miedos que al menos en esta vida no tienen mucha lógica porque no ha vivido un maltrato ni nada, pero esa cuadratura con Neptuno es que quizás le hace más receptiva a miedos de los demás o lo que sea, pero tiene una sensibilidad que hace que a veces se aísle un poco, depende de qué situaciones. Y es cuando hay, sobre todo cuando hay mal rollo o una situación un poco más tensa. Después tenemos Venus en Tauro.
me encuentro que muchísimos perros, sobre todo cuando están en manada, la comida les cuesta mucho comer tranquilos, y ella es Venus en Tauro, ella come tranquila aunque hayan días alrededor. Las rutinas y la estabilidad le dan paz, las necesita más que otros perros, eso sí, por ese Venus en Tauro, necesita sentir más esa estabilidad, ese confort. La conjunción de Venus con Urano, que está en Aries, también se le nota, porque ella es una perra que en general no es nada agresiva, pero con la comida, si ve que alguien se la quiere quitar, ahí sí que saca un poco su lado más agresiva, pero es muy equilibrada, como mucho puede hacer un poco te avisa, te da señales, gruñe, marca suave, pero no la verás nunca atacar. Pero ahí sí que es verdad que con la comida saca esa parte y no te lo esperas. Y después tenemos Venus, Trígono, Marte. Cuando la manada se acelera, ella es la que hace que todos vuelvan un poco al equilibrio, al bienestar. Y también se sabe imponer de una forma muy equilibrada. No le hace falta hacer mucho ruido para que los demás le hagan caso. Lleva mucha armonía a lo que es el grupo, la manada. Después tenemos también Marte en Cáncer. Es protectora y es guerrera con su familia. Si le tocan algo que es muy suyo, además también rige el estómago, lo que decíamos de la comida. Ahí es cuando puede sacar su Marte. Y bueno, como tiene buenos aspectos con Venus y con Neptuno, lo que os decía, que en general no es agresiva, no suele saltar, solo en situaciones que le remuevan muy profundamente o que de seres o personas o perros que se hagan muy suyos, o con temas de comida. Tiene que ser que ella ya no vea más opción. Y bueno, un poquito esto es lo que he querido destacar de la carta de Vega. Si alguien quiere decir algo antes de que pase a otra, pero no me quiero enrollar demasiado, que hay muchas. ¿Has notado algún efecto del tránsito de Urano por encima de Venus? Que esto pasó entre el 20 y 21, su forma de comer o su forma de socializarse. Entre el 2021, o sea, el mes pasado, ¿no? Hace como un par de semanas. No, el año 2021, Vale, cuando era más pequeñita. sí. ¿Alguna fase de estrés por la comida o de cambio en los hábitos? Bueno, sí que es verdad que tienes razón, que cuando era más pequeñita se estresaba más con la comida, es verdad. Sí, bueno. Sí. Y es curioso, ha sido al revés, ha sido empezar a estar con más perros y ella calmarse, que lo normal es al revés. Vale. Y ella es un poquito como, hace como un poquito de guía o de padre de todos los demás perros. Sí. Bueno, más que de guía o de padre, ella es mucho de... Ella se sienta Mm, y observa toda la manada. Y si hay alboroto, se levanta y pone orden. Es como vale. lo que manda sin hacer mucho ruido tampoco. Ella solo alza la voz, solo ladra cuando lo tiene que hacer. Entonces, cuando lo hace, suele ser efectivo. Bueno, ese Júpiter en Libra, ¿no? Un poco. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Pasa a la siguiente? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo vivió el confinamiento? Porque la luna Plutón, donde están en los grados matemáticos en que ella tiene su luna natal, probablemente el confinamiento lo tuvo que haber vivido con mucho miedo. Bueno, en este caso tuvimos la suerte, vivimos en la montaña, casa con terreno, no lo notamos el confinamiento en casa. Genial, vale, vale. Pero sí que es verdad que es una perra que confinada en un piso no la veo, ¿eh? O sea, no, creo que sería, o sea, la matarías, no puede vivir, ella está acostumbrada a terreno y a montaña. Bueno, en algunas cartas os he puesto, os he hecho también vídeos para intentar captar algunos comportamientos. El vídeo de Vega lo veremos después, porque como es con otro perrito, entonces la veréis después en acción. Y ahora os voy a compartir otro perrito. Vale. Vale, ahora deberíais estar viendo a Mario. Sí. Sí, ¿Sí? sí, Vale, sí. bueno, yo si no me decís nada, cuento que sí y así, si no me interrumpís. Vale. Bueno, este es Mario. A Mario le tenemos mucho cariño porque no es de casa, pero es como si lo fuera. Viene habitualmente aquí prácticamente, si no cada semana, cada dos, y lo hemos visto crecer desde cachorrito. Así que, como está mucho por aquí, me ha ido también perfecto.
para poder estudiar también su carta. Ahora os presentaré la carta de Mario. Vale. Y aquí tenemos la carta de Mario. En el caso de Mario también sabemos el día porque lo cogieron de cachorrito. Tenemos Sol en Capricornio, se lo nota muchísimo, es prudente, no confía hasta que tiene vínculo, es selectivo, o se abre a ti o se cierra, no, de entrada no va a confiar y a veces me cuenta su madre humana que depende con qué personas no se ha llegado a abrir incluso nunca. Necesita estabilidad de un entorno controlado. A pesar de que ya os digo, fue cogido de cachorro, tampoco tiene, no hay un pasado que digas, le ha pasado esto y por eso es así, no, pero sí hay una carta que lo explica y me parece muy interesante. Bueno, no le gustan los problemas, de entrada le cuesta confiar y cuando te confía en ti sí que ya es cariñoso, es muy mimoso, pero cuando él decide abrirse es muy terco. Cuando se le mete algo en la cabeza es increíble, puede pasar una semana y aún se acuerda y quiere eso. Y tenemos el Sol en conjunción a Mercurio, es muy sociable, le encanta estar con perros, pero sí que es verdad que al final estamos hablando en Capricornio, o sea, sintiendo que hay un control. Si él no siente una seguridad, un control en su entorno, la parte social no la ha. Y una curiosidad, tiene el Sol en sextil a Neptuno y es súper dormilón. Es el último de la manada en despertar. Y a mí, bueno, nos ha pasado en casa de abrir la puerta por la mañana para que salgan todos y al rato te das cuenta, ¿y dónde está Mario? Te vas adentro, miras en la cama y está durmiendo y ni siquiera ha salido. La luna no sabemos si está en Libra o está en Virgo. Y bueno, tiene un poco destacado rasgos un poco que le he visto de las dos. Por un lado es muy sociable, de entrada es dulce, no es dominante, pero también por el otro lado tiene este lado de mucha prudencia, de más perfeccionista, de necesitar un orden para él estar emocionalmente bien. Bueno, Mercurio en Capricornio, que es un poco lo que hablábamos antes. También además lo tenemos en conjunción a Plutón, es súper sumiso. Aunque a veces sí que puede tener más juegos de poder, cuando hay comida por medio y demás, pero en general es muy sumiso. O cuando le tocan algo que es muy suyo también. Y bueno, también el tema de miedos al final también está por allí, ¿no? Porque también está en conjunción a Saturno, pero luego por otro lado también Mercurio está en conjunción a Júpiter, que al final cuando él se siente seguro en un entorno controlado también tiene esa parte mucho de Júpiter, de expandirse, luego súper juguetón, pero primero pasamos esa barrera más de tierra, ¿no? más de Saturno. Y bueno, también tenemos el Venus en Sagitario. ¿Ves? Aquí es un ejemplo muy claro de lo que os decía de Mercurio y Venus antes. Mercurio en Capricornio, de entrada hay una barrera, no, hasta que no siento que tengo el control, no confío de entrada, hay una distancia, es más frío. Pero luego cuando tengo un vínculo, Venus en Sagitario, en Mario se lo nota muchísimo. Cuando tiene vínculo es muy aventurero, le encanta jugar, le encanta relacionarse y tiene esa parte, ¿no? También. Y bueno, saca un poco su lado más divertido, más optimista. Hay como dos Marios. Bueno, y además también Venus está en trígono a Marte, con lo cual, bueno, Venus en Sagitario en trígono a Marte en Aries, con lo cual es muy activo. Cuando ya tiene ese vínculo, aparte de aventuras, de querer salir contigo, de querer hacer cosas contigo, es súper activo y lo ves jugar y no tiene final. O sea, que es la parte más de fuego. Tenemos Marte en Aries. Necesita sus momentos de acción. Y bueno, después también tenemos Marte en cuadratura a Mercurio y Saturno, que ahora estoy pensando, me ha venido ahora, lo tuvieron que operar de articulaciones y ahora me estoy fijando con ese Marte en cuadratura también Saturno, que también podría estar por ahí. Y bueno, un poquito, yo es un poco lo que quería destacar de la parte de Mario. También es verdad que tiene esta posición de Marte en Aries en conjunción Urano en Tauro,
Mario, de las pocas veces que lo vas a ver saltar o más dominante también es con la comida, que al final como Urano está en Tauro es como mete uranazos cuando hay comida de por medio, al haber también ese Marte allí, y ahí sí que puede saltar inesperadamente y además las señales que emites es rápido, o sea, emite la señal y enseguida a lo Urano, a lo rápido y más inesperado. Y creo que ya está, creo que no me dejo nada de la carta de Mario. No sé si queréis aportar alguna cosa en su carta. ¿Qué tal se lleva con las perritas? Es perro, ¿no? Sí, es perro macho. Con las perras. En general, Sí. dime. No, te lo decía por esta luna cuadratura Venus. Sí. No sé, digo, me se ha ocurrido que a lo mejor con las perras no tenga alguna dificultad o alguna cosa en concreto o no. No, pero piensa que la luna es que solo que haya variación de un día ya no tenemos la cuadratura. Pero Claro. entonces, incluso yo no sé, mi intuición, y hay intuición por cómo lo veo a él, yo incluso diría que la luna la pondría en Virgo, por cómo lo veo a él. Vale. Y bueno, sí, mientras tanto, si hay que mientras os voy a abrir el vídeo de Mario, que de Mario sí que tengo vídeo. Ya. Vale, ahora deberíais estar viendo el vídeo en pausa, si no me decís nada, cuento que sí. Bueno, un poco en este vídeo se ve un poco esa parte más sumiso. A ver, quizá los que no entendéis de perros os cuesta más de ver, pero cada vez que lo llamo yo, viene así, baja, se agacha, los gestos que hace con el cuerpo son más de sumiso o de más prudente, ¿no? Se ve un poco ese bloqueo que puede tener él a veces. Un tema también de autoridad y, bueno, y demás de sumisión. Además que está en confianza, juega, pero lo llamas y agacha más la cabeza. Claro, porque el Capricornio entiende la autoridad. Sí, mucho. Está jugando, tiene ese Venus Sagitario que está en confort porque tiene vínculo conmigo y con mi hijo, con Marcel, que está en el vídeo, pero lo llamas y de repente pues, es eso, ¿no? De agachar la cabeza. Muy bien. Y bueno, ahora vamos con una carta muy divertida, la de Saga. A ver. Sobre todo lo que es muy divertido el vídeo de Saga, ya lo veréis. Bueno, esta de aquí es Saga, es esta Abigail, es de la familia, es de la edad de mi madre, es de mi padre y de mi hermana. Bueno, de broma decimos que es mi hermana perruna. Y aquí tenemos su carta. Bueno, Saga es Sol en Sagitario, realmente cumple mucho con su Sol, es exagerada, es aventurera. Además, la oyes ladrar y es un ladrido exagerado que parece que, aunque te ladra por todo, pero todo lo expresa con lo mismo, ¿no? Tanto si te está diciendo que quiere jugar, como si has llegado a casa, como si quiere la comida, o como si quiere salir a hacer pipí, el ladrido es exagerado. Le gusta mucho que estén por ella, pero al final Sol en Sagitario, ¿no? Exagerando la parte de Sol, de brillo, de querer ser el centro. La luna en principio la tenemos en Sagitario porque el día sí que es exacto, con lo cual como la variación puede ser de unos 12 grados, en principio como está en el grado 15 de Sagitario, es luna en Sagitario. Y lo mismo porque además, como os decía, expresa sus emociones también de una forma muy exagerada. Tenemos Mercurio en Escorpio. A pesar de que es muy aventurera, para relacionarse es muy especial, muy selectiva, no se junta con cualquiera.
de broma, incluso, bueno, según mi padre tiene la teoría de que solo se junta con beagles. La verdad es que cuando está aquí, porque es de su propia raza, cuando está aquí en casa es muy selectiva y, por ejemplo, Mario va loco por Saga, por estar con ella y ella pues te deja hacer, pero es él que le va detrás a ella. Y la verdad es que sí que tengo que reconocer que cuando ha habido un beagle en casa suele jugar con el beagle. No sé, será ese Mercurio en Escorpio que es más cerrado a según qué relaciones. Es muy suya, muy selectiva, de todo o nada, o me gustas o no me gustas. Y bueno, y en los paseos lo que os decía antes, un Mercurio en Escorpio se nota, bueno, aparte que Saga ya de por sí por raza también es un perro que explorar, rastrear, le va, pero encima Mercurio en Escorpio puede estar haciendo agujeros, explorando, llegar al fondo de la exploración durante el paseo. Tenemos Venus en Capricornio, entonces cuando tiene vínculo contigo, aquí ya pasa a querer tener más el control. Le gusta sentir que está controlado, ¿no? ¿Dónde está mi padre? Sobre todo mi hermana, pero sobre todo mi padre, que es como el vínculo principal, y la autoridad, ¿no? También al final es como que necesita tener de alguna forma esa autoridad y es él, es solo mi padre, en realidad, esa persona. Y le van bien, tiene sus rutinas y sus normas. Si es la hora de entrar a casa porque ya se ha hecho oscuro, Saga te lo va a hacer saber, o sea, a reloj, como si tuviera un reloj. Si es la hora de hacer pipí y te encantas en la cama, también te lo va a hacer saber y a lo exagerado, y si no vamos a pasar a lo siguiente, que será rascar la puerta. ¿Y qué más? Bueno, también tenemos Venus en conjunción a Júpiter, un poco, pues, claro, en el caso de Júpiter, como os decía antes, vemos también cómo percibe un poco su filosofía de vida en el sentido de cómo perciben un poco que tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces ella percibe con esa conjunción de Venus y Júpiter que tiene que haber una estabilidad, esa parte más de Venus necesita esa estabilidad y necesita, como os decía antes, ¿no? Venus en Capricornio, cuando tiene un vínculo, tener esa autoridad y ese vínculo controlado. Pero luego también Júpiter está en Sagitario y le encantan las aventuras. Y además, muy curioso, que me estoy fijando también ahora, que al final siempre vas viendo cosas. Si mi padre sería un poco su vínculo más fuerte, quizá podríamos decir ese Venus en Capricornio, está en conjunción a Júpiter en Sagitario. Mi padre viaja muchísimo y es por ese motivo que al viajar ella al final acaba estando en casa, en manada, y está en trígono a Urano también, ¿no? que rige la manada. Después tenemos Marte en Escorpio, tiene el Marte bien, entonces cuando algo no le gusta, ella sabe controlar su Marte y sabe cómo sacarlo para hacer entender a los demás. Tiene una autoridad que se sabe hacer ver sin necesidad de liarla mucho. Un poco, por un lado es exagerada a nivel de expresión, pero a nivel de autoridad es diferente. Y bueno, está también en oposición a Urano en Tauro, con lo cual comidas sagradas, si te acercas a mi bol, te gruño, te aviso y te puedo llegar a marcar. Y bueno, en el caso de Saga, también me hace mucha gracia el Venus conjunción Júpiter, porque decíamos que Venus rige el sofá, ¿no? Entonces Júpiter la filosofía de vida, el sofá como filosofía de vida. Y hice un vídeo mi hermana de qué pasa cuando intentas sacar a Saga del sofá. Si queréis comentar algo mientras voy buscando el vídeo. ¿Algún aspecto sexual por ese Marte en Escorpio? No, porque tampoco he tenido tiempo de vivirlo mucho, porque realmente fue esterilizada de muy bebé. Ah, vale, que está esterilizado. Sí, es que claro, a nivel sexual es difícil ver los comportamientos porque, claro, la mayoría están esterilizados y además al tenerlos en manada no nos podemos arriesgar, por ejemplo, a tener una perra en celo y cosas así, con lo cual esa parte para investigarla tendría que buscar fuera de casa. Vale. Pero también sería interesante también. ¿Y tiene algún aspecto de agresividad a veces? Sí, pero sobre todo con las cosas que ya siente como más suyas. Al final, como está en el eje de Tauro-Escorpio, que también es posesión, tiene que ser cuando le tocas algo que siente muy suyo. En general no busca conflictos. Vaya, que se contiene mucho por este Marte en Escorpio, pero lo puede sacar en un momento dado. Sí, y además cuando al final Marte también por signo está bien, y yo me he dado cuenta que
cuando por signo está bien, es como que la autoridad la saben sacar sin necesidad de llegar a, en general. Sí, te lo comentaba también porque con este Marte-Urano es como que de vez en cuando así de forma explosiva puede salir. A lo mejor no normalmente, pero digo Sí. que... Y no, y con la comida, con la comida sí que ahí la saca, porque al final está Urano en Tauro, imagino que al estar ahí en la posición también en Tauro, pues en la comida se le nota. Ujú. Vale, os voy a compartir el vídeo de Saga. ¿Se oyen los audios en los vídeos cuando se ha puesto el de Mario? Sí. Sí, vale, porque este es interesante escuchar cómo gruñe. Las señales también en su cara, como decía, creo que ha sido Silvia, ¿no? Que contiene, pero lo va avisando. Saga no puedes moure. No se escucha. ¿No se escucha? No, No sé si... Ostras. no se le ha oído ladrar. ¡Jum! Ladrar no, pero sí que se la he oído que le decías no es pot moure o algo así, ¿no? Ah, vale. Pues igual, a ver si quizá es que se oye flojito quizá. Lo he subido el volumen, pruebo otra vez, pero no sé si... Prueba al 100, a ver. Sí, lo he puesto al 100, a ver. Ahora sí que se ha oído el Sí, Sí. ha salido un gruñido. Es escorpiana, lo contiene un poco, tampoco lo... A ver. Bueno, y en este caso, como os decía antes, ¿no? Ella está en el sofá y mi hermana pues ha quedado sin sitio del sofá. Sí, sí. Y bueno, ahora vamos bien. Héctor, ¿qué tenemos hasta las 8, no es? Sí, sobre las 8 podríamos abrir el debate. Vale. Bueno, yo si veo que que a las 8 me quedan muchas, haré una selección. Pero creo que voy bastante bien. Vale. Vale, pues os comparto. Siguiente carta. Vale. Bueno, este es Cairo. Este es el perrito de mi pareja, de Cristian, que está por aquí escondido a su estilo neptuniano, pero está en la conferencia. Y ahora os voy a presentar su carta. Vale, y aquí tenemos la carta de Cairo. Bueno, Cairo, Sol en Escorpio. Además, se nota muchísimo, es un perro que es muy sumiso, se angustia muchísimo y además necesita mucho el control, sentir que tiene las cosas controladas, tener a los suyos cerca y a los que siente como suyos, esto es el eje de Tauro, Escorpio, posesión también, como controlados. También necesita mucho la acción, tiene el Sol en conjunción a Marte y... vale, sí, lo estaba mirando si hacía conjunción con Mercurio, porque realmente el paseo también lo necesita mucho, pero bueno, al final tiene también Mercurio en Marte en conjunción, Mercurio en conjunción Marte. Es un perro que ladra cuando no te conoce, es el Mercurio Marte. Mira, más que cuando no te conoce, es verdad, no lo había pensado, cuando las cosas se escapan de su control o él quería, por ejemplo, cuando quiere algo, ¿no? Esa obsesión, así que tiene esa parte de obsesión de Escorpio, se le mete en la cabeza que quiere jugar con un perro y en ese momento no puede ser, no se le está haciendo caso por lo que sea y se pone a ladrar mucho. Es un poco impaciente, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Y además también está en oposición a Urano en Tauro, ¿no? Y un poco pasa con cuando había la oposición de Urano en Tauro de los otros perros, es cuando puede sacar quizá inesperadamente más esa parte agresiva y posesiva con la comida también. Que esto sí que lo he visto sobre todo en esto, en perros que el Urano en Tauro lo tienen en cuadratura a Marte o en oposición como en este caso. ¿Y alguna vez se ha perdido o ha viajado o algo así? Perdido, mira, perdido sí,
y además, curiosamente, si no recuerdo mal, cuando se perdió, ¿no? Que le pasó a Christian, se metió como un agujero o algo así, como subterráneo a los Escorpio, si no lo entendí mal. Sí, yo te lo decía por la luna con Neptuno. Claro, pero me pasa lo mismo que con la... Es que es el rollo, los aspectos con la luna. Claro, ya. No, lo Pero decía el tema, claro, no lo sabes. Más que nada por eso, porque la sensación con Neptuno de perderse un poco físicamente, ¿no? sí. No, Bueno, pero quizás sí que está esa luna no sé. porque sí que es verdad que le ha pasado. Y Sí, bueno, sí. la luna un poco pues no queda muy claro, no se sabe si está en Sagitario o en Capricornio. En Sagitario podría encajar mucho porque sí que es como las emociones las vive de forma exagerada, le gusta la aventura, le gusta salir a explorar aventuras, toda esa parte la tiene, y a pesar de que es Escorpio y depende en qué contexto, cuando hay comida se pone más al Escorpio y así, y de primer contacto a veces también suele ser sumiso, ¿no? Muchas veces por el Mercurio ahí, pero luego tienen esa necesidad mucho de optimismo, de juego, de salir a aventuras. Pero bueno, como también estamos hablando, un poco pasa como, bueno, como Mario y como todos los perros que tienen como mucha variedad de posición de planeta signo, que tienen varias caras en función del contexto. Tenemos, a ver, Mercurio, como puede haber una variación de unos días, no sabemos exactamente si lo tenemos en Escorpio o en Libra. En Escorpio podría ser porque de entrada es un perro que delante de situaciones con dominancia y eso suele ser sumiso, pero luego también a veces depende de cómo, según le pilla, quizá por la oposición a Urano, a veces de repente pasa de sumiso a querer como marcar él, depende con qué perros o cómo lo cojas. Pero también es verdad que le gusta muchísimo socializar y relacionarse. Entonces, también podría ser, por ejemplo, que tuviéramos Mercurio en Libra, pero luego estuviera conjunto a Marte, o que lo explicara Mercurio en Libra y la parte de Escorpio también. Mercurio en Escorpio y cuadrado a Plutón le daría perder a algún hermano. Pues mira, lo preguntaré. Puedo mirar de indagar en la protectora si Sí, hace debe ser algún hermano ha muerto. sí. Claro, o alguna situación así trágica que haya podido vivir cuando era pequeño o algo. Sí, también fue cogido de muy pequeño, pero sí, quizá, como dices, también puede ser eso, ¿no? Que quizá haya habido una separación más temprana de lo que tocaría y eso lo haya vivido como doloroso, sí que podría ser. Claro, con tanto Escorpio, pues Sí. No, es que además se le nota porque se angustia mucho. te Como, ¿no? asusta, ¿no? Sí, bueno, más que en asustar, lo ves angustiado. Luego Ah, que según se ahoga en un vaso de agua, depende qué situaciones. ujú. Y El Sol también tiene un trígono con Neptuno, entonces entiendo que debe ser bastante también neptuniano, ¿no? Esto que dice tal. sí, es muy sensible, eso lo hemos atribuido también a que es muy sensible percibe muchísimo las emociones de los demás. Es como incluso las sufre y las vive él, ¿no? Como buen Escorpio, pero sí que las percibe muchísimo y ves que las vive él mismo. ¿Y qué más? Bueno, luego tenemos el Venus, que tenemos en Capricornio y un poco pues también eso, necesita también un poco, le pasa como a Saga, cuando tiene el vínculo necesita tener ese vínculo de esa autoridad o tener esa estabilidad de control, esa persona controlada. El tener cerca a Christian, pues Christian es el que en este caso hace ese papel, le da esa seguridad, le da ese control, esa estabilidad que necesita. Cuando Christian se va de casa es un drama. Cuando me voy yo es un drama, pero cuando se va él, que es su vínculo más fuerte, es muy dramático. Y no sé si queréis aportar alguna cosa más en su carta. Si no, os voy a poner el vídeo de cómo se angustia. En este vídeo vais a ver a Vega y a Cairo. Cairo se ha puesto, espera que lo voy a compartir. Cairo se ha puesto en un sitio donde parece que no puede salir. Y al principio pensábamos, será complicado salir de ahí, pero de repente ves que Vega empatiza con él, ¿no? Vega es muy sociable también, y va como hacia él
a ver qué está pasando. Y ves a Vega pasando perfectamente por ahí y Cairo angustiadísimo que no sabe cómo salir de allí. Aclaro también de antemano que primero grabamos porque sabíamos que no era grave y luego lo sacamos de allí, que conste. Cairo, venga, vamos. Cairo, vamos, va. Vamos. Vamos, venga. Vamos, Cairo. Mira, la Vega va a buscar. No sé si oís Pero a si no Cairo deja sortir al Cairo. llorando. Sí. Sí, se oye. Sí, Cairo, mira, nen. Cairo, mira, se ve la Vega. Vega pasa perfectamente. No se sabe por qué Cairo no. Vega, Se ha quedado atascado. Sí, ya habéis oído, ¿no? El ladrido escorpio de ¡au! Es súper Ay, dramático. sí. No tengo voz para hacerlo, pero... Y bueno, os voy a presentar al siguiente. Vale. Este de aquí es Otto, que también, bueno, en casa lo queremos mucho porque es también de los muy habituales. Y bueno, es como si fuera de la familia porque pasamos mucho tiempo con él. Y aquí tenemos su carta. Para empezar, bueno, el Sol en Sagitario ya es muy curioso porque, bueno, él, ya lo veis, allá se ve ahí arriba, nació en Londres y viajó hasta aquí, actualmente vive aquí, pero su primer tiempo de vida estuvo allí. Y además, Sol en Sagitario se le nota, bueno, está esa parte de viajar, pero es que además su familia viaja muchísimo y es por ese motivo que pasa mucho tiempo también aquí en casa. Aparte también es muy juguetón, muy aventurero, le encanta salir a jugar. ¿Qué más? El Sol está en trígono a Urano. Es un perro que le da, bueno, tiene un poco marcado ese propósito de Sol en Sagitario, ¿no? El viaje está muy marcado en su vida y por ese motivo el trígono a Urano estoy en manada. Está constantemente en manada porque es que cada mes sus padres hacen algún o algunos viajes y están muchísimo aquí. Y tenemos el Urano en Aries, ¿no? El estar en manada también le activa, le da mucha acción. También es verdad que tiene una parte más autoritaria. De la manada él suele ser de los que suele mandar un poco, pero tampoco no llega a ser agresivo. Aunque también es verdad que si yo creo que Otto no llega a ser agresivo, aparte que le gusta estar mucho en manada, es porque desde muy pequeño se ha acostumbrado a socializar, porque las posiciones que tiene a nivel social, Mercurio en conjunción Plutón, Venus en Escorpio, yo creo que si no hubiera sido un perro socializado desde pequeño, habrían tenido que hacer un trabajo con él. Al haberlo socializado mucho, está muy equilibrado en ese sentido, pero sí se le notan esas posiciones en según qué situaciones. ¿Qué más? Bueno, tenemos el Sol en cuadratura a Júpiter en Virgo. Eso se le nota mucho porque cuando Júpiter en Virgo ya te está diciendo que él necesita sentir, ¿no? Su filosofía, sentir que hay un orden a su alrededor, es perfeccionista con algunas cosas o situaciones, y cuando no hay ese orden, el Sol en cuadratura a Júpiter en Virgo se le nota y lo vive de forma exagerada al final porque también tenemos Sol en Sagitario. La Luna en principio está bien, porque es del día exacto y está en grado 13, por lo tanto está bien de signo, de grado no se sabe. Luna en Acuario me parece muy curioso, porque Luna rige la familia, Acuario en los aviones, su familia se pasa media vida en los aviones viajando, y Luna en Acuario, para mí la familia también es como la manada, ¿no? Los amigos. Y aunque tenga una vida de mucho cambio, esta semana estoy con mis padres humanos, luego estoy en casa, en nuestra casa o lo que sea, lo lleva bien por esa Luna en Acuario y lleva bien los cambios. Que otro perro, quizá una Luna en Virgo, por ejemplo, necesitaría más orden en su vida. Él es como que ya tiene marcado eso y ya lo vive bien eso. Y bueno, un poco como os decía, Mercurio en Capricornio, en su caso, y en conjunción a Plutón,
a Otto hay que presentarlo con conciencia, es muy bueno, pero si Otto siente que le quieren hacer daño o le da miedo a algo, se va a poner autoritario. Y en el caso de Mario veíamos que era más sumiso, al menos ahora que es pequeñito, tiene 1 o 2 añitos, veremos con los años. Otto ya es más adulto y cuando alguien le quiere imponer, reacciona y se planta. No es agresivo porque está muy socializado, pero sí que impone. ¿Y qué más? Bueno, necesita sentir que hay un control, que tiene el control en su orden. Si no, esas son las situaciones que le pueden llevar a relacionarse peor. Además, lo tenemos también cuadrado a Urano en Aries, ¿no? Que ahí puede reaccionar y rápido, además. Pero bueno, si lo conoces también, ahí saber, cuando hay una carta así que ves que puede haber una reacción rápido, entonces también sabes que tienes que observar mucho las señales de ese perro, que no van a ser tan progresivas. Igual también tenemos Venus en Escorpio, entonces lo bueno de los perros que tienen Venus en Escorpio es que los puedes llevar sueltos tranquilamente, porque si tienen vínculo Venus contigo y en Escorpio que lo quieren como controlar, contener, no se van. Es una pasada, o tú te lo puedes llevar horas y horas a la que ya tiene un poco de vínculo contigo y no lo vas a perder nunca. Lo malo, pues que a nivel de relación, pues bueno, es un Venus que no está cómodo, entonces tiene que trabajarla. Si la trabaja desde pequeño la socialización ya está, pero si un perro con un Venus en Escorpio no se trabaja bien o no se socializa, se puede notar y luego se tiene que acompañar bien. ¿Qué más? No, tenemos... Dime. Perdón. No, te iba a preguntar, ¿encuentras que es un poco líder el perro este? Sí, totalmente. Lo digo por este Urano en Aries, en oposición con Marte, aunque he visto que hay muchos, este aspecto se repite en muchos perritos, por lo que veo. Sí, Pero tiene esa cualidad, un poco. Sí, no, él necesita, él tiene la autoridad. De hecho, entre que pasa mucho tiempo en casa y tiene esta carta también, tiene esta energía él, es como, tiene el nivel de autoridad que tienen los de casa. Y Freya, que ya la veréis más adelante, que es como la más autoritaria de casa, Freya ha llegado a tolerar a Otto al mismo nivel. Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, Marte en Libra, como bueno, un poco lo que decías, ¿no? Que a nivel de relación él necesita sentir esa parte también de autoridad. Pero también es verdad que cuando en su alrededor todo está tranquilo, todo está en paz, al final también le motiva a relacionarse y es activo y saca la parte buena de Marte, ¿no? De acción también. ¿Y le gusta explorar o Sí, buscar cosas y cosas así? sí. No, por esa luna en Acuario y este Urano en Aries, como que es muy explorador, ¿no? Sí, y además también Venus me gusta, Escorpio también, ¿no? Llegar al fondo de los asuntos, del explorar. En los perros la parte está de Escorpio, cuando está Venus o Mercurio sí que se les nota mucho también. ¿Y tiene hábitos extraños con esa luna en Acuario también, no sé, comer tierra o hacer algo, cavar huecos de manera extraña? Bueno, ahora no me vienen, pero podría meditarlo y quizás sí que sacaría alguno. Pero ahora mismo no. Pero sí que es verdad que yo lo noto mucho en la luna en Acuario en el sentido de que lo puedes cambiar mucho no necesita muchos hábitos. Sí que necesita mucho el paseo, porque el Mercurio, que sería el paseo en los perros, sí que lo tenemos con signos que necesitan ese control, ¿no? Bueno, el Plutón y en Capricornio, con Plutón. Pero luego, por lo demás, emocionalmente lleva muy bien los cambios. Y no sé si os quería destacar algo más. Es que estoy buscando porque también Otto, cuando depende qué situaciones le producen problemas en los intestinos. Y estaba mirando, podría ser quizá por Sol cuadratura Júpiter en Virgo, por el tema de intestinos, pero no sé, también quizás tema Mercurio-Plutón, pero quizás sería más Sol cuadratura Júpiter en Virgo. Como que situaciones exageradas que pueda vivir él o que se salen de su orden le puedan afectar a los intestinos, porque a la mínima que se desordena demasiado el entorno o lo que sea,
sobre todo al principio de estar en casa cuando no nos conocía y no estábamos como en su orden establecido. A pesar de que los cambios los lleva bien, también tiene esta parte de que lo ves bien, pero hace caca mal o tiene problemas en intestinos. Claro, esto Mercurio, que también rige los intestinos por ser regente de Virgo, que está con Urano haciendo una cuadratura, ¿no? Sí. ¿Encuentras que cuando come determinada cosa de repente Bueno, además, Urano también rige el estrés. Sí, con la comida tienes que vigilar con qué cosas come y como coma demasiada hierba, mal también. Ya. Y os voy a poner, si veis algo más, decidme, yo voy a buscar el vídeo mientras. Yo te confirmo lo de Venus en Escorpio. Tengo un perro con Venus en Escorpio y es verdad, lo puedo sacar sin atarme porque no se va a ir. Tenemos un vínculo además como psíquico impresionante. O sea, a veces no necesito ni hablarle, simplemente lo miro y él entiende que lo estoy llamando. Es muy fácil con los Venus en Escorpio establecer ese vínculo psíquico. Ay, Paula, no sé si los demás lo habéis escuchado bien, pero yo se me ha perdido parte de lo que has dicho. Voy, ¿me escuchan otra vez? Sí, yo la escuchaba bien. Yo la he escuchado también. Sí, yo también la he escuchado bien. Yo también. Paula. Vale. Sí, Porque antes te hemos perdido un poco, Paula. Vale, ¿ya? Ahora pero igual. A la que No, tú no, perdona, la otra. A la que hemos perdido es a la ponente, ¿no? Exacto. Sí. Sí, es que ha habido un rato que cuando ella le ha dicho no te escucho, que su voz también estaba de trópico. Ya ha entrado. Ya está aquí. Paula. Sí. Retoma el mando. Vale, voy. A ver. Sí, es que no sé qué le ha pasado a internet ahora. Vale. Tenía que compartir el vídeo de Otto. A ver. Bueno, en el caso del vídeo de... Ahora sí me escucháis, ¿verdad? Sí. Vale, guay. En el caso del vídeo de Otto, vais a ver que sale con otro perrito. El otro perrito es Aries. Entonces me hizo gracia el vídeo porque se ve pues un Aries y un Sagitario, pero la parte buena, ¿no? Cuando están bien entre ellos y están en un ambiente que se sienten bien. A ver. El juego, la acción, la aventura. Y a ver, que voy a ver cuántas cartas me quedan para no dejarme las importantes. ¿Cuántas más quieres ver? Te lo digo porque estamos ya 8 y 5. Vale, a ver, yo haría, si a mí las puedes resumir más, haría Shakti, que es la gatita. El cerdo no puede faltar. Yo diría que el cerdo tiene que venir cuanto antes. Vale, lo pongo ahora. Pongo al cerdo, pongo a Shakti, que es una gatita, para también ver gatitos, si queréis. Vale. Y luego podríamos poner quizá la de Freya, ¿no? Que es la llegada de Freya, para ver un caso diferente o qué. Vale, vamos viendo, a ver. Vale, bueno, de momento hago esto y si encima da para más, da para más. Vale, pues vamos al cerdo. Venga. Vale, a ver, pues comparto. Vais a morir de amor, ¿eh? Bueno, este es Connor. ¿Lo veis, no? Sí, que es bueno. Bueno, Connor, os cuento un poco así por encima. Connor estuvo un tiempo en casa. Lo cogimos porque no podían tenerlo. No sabíamos si nosotros íbamos a poder tenerlo, si se adaptaría bien ni nada.
Entonces la misión, en el caso de los cerdos, es un cerdo vietnamita. En este caso es muy importante socialización de pequeños. Al final no son perros, son animales más salvajes. Y lo tuvimos unos meses en casa, hicimos el proceso de socialización, ya que en ese momento, bueno, con personas, que aprendiera a convivir bien y se sintiera bien él. Pero luego cuando fue más mayor, al final tuvimos que buscarle una familia porque no tenemos muchos vecinos, pero los pocos que teníamos se notaba mucho su presencia. Ahora veis también su carta, era muy exagerado, gritaba mucho y no era viable con tener vecinos, aunque tengamos pocos. A ver, os voy a compartir su carta. Vale, y aquí tenemos la carta de Connor. Bueno, Connor es Tauro y se nota muchísimo, le encanta la comida, luego ya veremos un vídeo de verlo comer, es una gozada, era muy divertido. Pero también esa conjunción de Sol Urano, además la fecha el día está verificado porque nació en una casa, que son los que lo dieron cuando fue una camada accidental. Se le nota muchísimo la conjunción de Sol con Urano. Estaba un poco loquito, era muy inesperado también, no sabías muy bien por dónde te iba a salir a veces. ¿Qué más? También, bueno, tiene el Sol en cuadratura a Saturno y además tenemos Saturno en conjunción a Plutón. No hubo separación temprana en él ni nada, pero se nota mucho también, como pasa en el caso también de Mario y eso, como os he comentado antes, se nota muchísimo esa cuadratura con Saturno y Plutón. Miedo, bloqueo, le cuesta muchísimo confiar. Después también la Luna, que la tenemos en Sagitario. Claro, un poco pasa lo mismo, ¿no? Los aspectos de la Luna no se saben, pero sí que podría ser Sagitario o podría ser Capricornio. Sagitario podría encajar porque era muy exagerado, se ponía un poco como Saga, enseguida gritaba, lo que pasa que no es lo mismo que grite un beagle que un cerdo. Y la Luna en Capricornio también podría ser, porque era muy bloqueo, se bloqueaba mucho, miedos enseguida y emocionalmente le costaba gestionar las cosas. Tenemos, si os fijáis, tenemos tanto Mercurio como Venus en Aries y además en conjunción a Quirón y se le notaba muchísimo a nivel social. No era agresivo él, pero sí se sentía siempre atacado. Y siempre que lo presentaba entornos nuevos, por Mercurio en Aries, se sentía atacado por ese entorno. Y a nivel de presentación también. Y luego también cuando tiene el vínculo Venus en Aries, la parte buena que tenía es que cuando ya tiene vínculo contigo ese Aries, en lugar de sentirse atacado, pasaba más a la acción, era más activo, te buscaba más para jugar, le gustaba hacer cosas contigo. Y bueno, un poquito, pero el Quirón se le nota muchísimo, porque era como si tuviera una herida ahí, que se sentía atacado, que reaccionaba mal, gritando y lo pasaba mal cuando, por ejemplo, se iba a las personas con las que tenía vínculo o cuando lo presentabas en entornos nuevos o seres nuevos. Para presentarle a los perros una semana de adaptación para que pudiera convivir bien con ellos. Y con los gatos también, al principio le costó menos, porque los gatos no son tan directos, pero le costó mucho. Para acostumbrarlo a pasear, primero tuvimos que hacer una semana de adaptación al arnés dentro de casa, porque hasta que no se lo ponía sin gritar y cuando estaba con el arnés corriendo por toda la casa, como si solo fuera a atacar, hasta que no pasaba esa fase no lo podías sacar. Y se notaba mucho esa parte. ¿Y qué más? Y bueno, tenemos un poco Marte en Géminis, que además lo tiene cuadrado a Neptuno, ¿no? Por esos miedos seguramente que no se sabe tampoco de dónde venían, pero la posición lo explica. Y lo mismo, ¿no? Al final Géminis también rige el entorno, las relaciones y Marte allí, ¿no? Como se sentía atacado y lo tenemos también en oposición a Júpiter, lo veía de una forma exagerada. Además, un poco, como decía antes Héctor, conjunción Marte-Mercurio puede gritar enseguida. Él tiene Mercurio en Aries y puede explicar también esos gritos a la mínima que parecía que lo estuvieran matando, ¿no? Y bueno, y un poquito este es Connor. Ese Mercurio en Aries fue por eso que no pudimos tenerlo en casa. No. Hombre, la cuadratura T con Neptuno en cúspide
habla de gente hipersensible, o sea que entiendo que da lo mismo. Sí. No, ahora actualmente está muy bien, pero claro, tuvimos que buscar una familia muy concreta, con un terreno mucho más grande, sin vecinos, donde estuviera todo más habilitado para él. Y actualmente súper bien, convive con una familia con niños, se ha conseguido que conviva con perros y en casa se le trabajó mucho también y llegamos a progresar mucho, pero de entrada esta carta se manifestaba así. Bueno, también tiene el Sol cuadrado a Plutón, ¿no? Y a Saturno, que eso es importante. Sí, Muy verdad. importante. Ansiedad. Sí, y la tenía. Sí, 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 totalmente. El vídeo es un poco más divertido porque Hombre. es comiendo. No sé si alguien quiere comentar algo más de la carta de Connor. No, estamos esperando a ver al cerdito cuanto antes, por favor. Vale, voy. Pues aquí tenéis a un cerdo tauro comiendo. Cerdo Tauro. Madre mía, qué festival de limpieza, ¿eh? Era muy guarro, ¿eh? Sí, ¿no? Y ahora fijaros cómo se mete dentro del plato y todo. Buah. Además tiene luna Júpiter, ¿no? Sí, sí, a lo grande. Es verdad. Sí, sí. A ver, yo creo que da para Shakti Freya justo. Bueno, Shakti y Freya, a ver, son dos guerreras. Bueno, esta de aquí, Shakti, mi gatita de Luna en Aries. Ya la foto, ya un poco. La foto ya impresiona, ¿eh? Sí, a ver, es mucho al principio la fachada, que luego es un amor, pero bueno, tiene sus fases. Y la Luna en Aries es que se le nota muchísimo. Mm. Entonces, aquí tenemos carta. Para empezar es Sol en Virgo. Entonces ya ellas como ya tienen la necesidad de un orden a su alrededor. La luna en Aries se le nota mucho. También es verdad que yo creo que los animales, por cierto, la luna en Aries es verificada. En este caso sé que nació por la mañana, porque nació en casa. Bueno, fue una historia larga, un accidente un poco. Entonces, la luna en Aries es verificada en su caso y además es que no hay duda. Si la conoces y convives con ella, no hay duda. Como los animales, la luna también rige el instinto y yo encuentro que cuando se sabe la luna se les nota mucho porque el instinto lo tienen muy despierto. Nosotros al final tenemos mente, tenemos más otras cosas que ellos no, entonces el instinto se les nota mucho. Y cuando en su caso que es Sol en Virgo, las cosas no están en el orden y perfección que ella quiere, esa luna en Aries sale. Pero luego también al final el aspecto del Sol está en oposición a Neptuno y su tendencia a aislarse es increíble. Es decir, te va a sacar la luna en Aries si la atacas o si hay un tema de dominancia en algún momento, ¿no? Si la quieres sacar de delante de la tele, te va a bufar y te va a intentar arañar, a no ser que seas yo. Pero si no es por un tema así de dominancia, como norma general, su patrón es de aislarse. La primera vez que le presentamos los perros y los vio dentro de casa, mi casa tiene 2 plantas, se tiró 2 semanas en la planta de arriba sin bajar. Luego llegó un momento que se dio cuenta que los perros no se iban a ir de casa y ahora convive bien con ellos, pero ya veréis que la convivencia es un poco especial. Bueno, luna en Aries eso es verificado, aunque a pesar de que la luna no está bien ahí, me parece también curioso porque la madre es mi otra gata y la verdad es que la maternidad, su infancia en los primeros meses fueron dulces, fueron muy buenos. También es verdad que la luna está en trígono a Mercurio, con lo cual también ya te está diciendo que el entorno a nivel de emociones, de maternidad, de su primera infancia está bien y además Mercurio tenemos en Leo, como que fuera protagonista porque justamente Shakti nació la única de la camada. El accidente fue que tengo gato y gata y esterilizamos al gato cuando le vino el celo, pero enganchó a la gata recién esterilizado y quedaba algo y salió solo uno. Vaya. Sí, salió Shakti. Mercurio en Leo, ella tiene que ser
vista en su entorno, la reina de su entorno tal cual. Y a la hora de relacionarse de entrada ya tiene que sentir eso, que ella es la reina, ella es la protagonista. Venus en Libra, cuando ya tiene, bueno, también vemos que Mercurio está en cuadratura de Júpiter en Escorpio, es decir, que de entrada si ya la cosa no le gusta, ese Escorpio está allí y saca esa energía más de Escorpio. Pero luego es Venus en Libra, que le gusta relacionarse, tiene esa parte dulce cuando ya tiene vínculo, pero también tenemos un poco lo mismo, ¿no? Venus está cuadrado a Plutón y a Marte y a Plutón. Entonces, cuando las cosas en su relación no son como ella quiere, así que hay un juego de dominancia y de ataque por ese Marte. Eso sí, en mi caso, que yo tengo vínculo con ella, conmigo es muy dulce, con Cristian también, pero la parte de a mí no me va a atacar, pero sí me va a bufar y luego se irá y me hará caso. Pero la bufada te la llevas, o sea, el marcaje verbal y físico, la señal te la llevas. ¿Es posesiva? Mm, ¿Encuentras que sea posesiva con, a ver, me refiero a cuando está contigo que venga otra persona, otro animal o cosas así? No, ¿Es territorial o algo? ¿No? No, esa no, pero sí que es verdad que ella viene cuando ella considera y quiere. Yo no la puedo llamar y que venga cuando yo quiera. Ella tiene su orden, sus cosas y si quiere viene, si no, no. Es muy especial. Bueno, es muy gata también en ese sentido. Sí, nosotros son así. Sí, pero luego los otros gatos tienen otras posiciones y no sé, no lo tienen tan marcado como ella. No, te lo decía por el Venus-Plutón. Sí. A veces puede dar ese aspecto de posesividad, ¿no? Y más supongo en un animal como... Y más los gatos, que a veces es como si fueran... Ellos se hacen tus... O sea, como que ellos te cogen a ti, no tú a ellos, ¿no? Como que... Sí, no sé. bueno, ahora pensándolo bien, sí que es verdad, porque conmigo no es posesiva con los humanos, de esta humana es mía, pero sí que con su padre, claro, vive con sus padres, pero ya no tienen relación de padres-hijos, ¿no? Claro. Sí que si ella quiere una cosa y Shiva, el otro gato también, la tienen, y se pican y se pelean. No se llegan a hacer daño, pero los ves ahí, pelea de gato total. Sí, sí. Y bueno, en el caso de Shakti, os he hecho, creo que tengo un par de vídeos que conste que para hacer el vídeo de la luna en Aries me he jugado la vida. A ver si lo encuentro. Bueno, tengo dos que se ve un poco... Vale. Bueno, en este vemos que ella quiere pasar, no puede porque el perro está debajo y un perro me molesta, pues lo bufo. Está debajo de la ventana el otro perro. No sé si la oís. Y este es evidente más porque bufa y por el ruido, que es el tipo de ruido que hace ella. Pero luego tengo otro, eso sí que no tiene audio. Pero en este otro vídeo vais a ver que por un lado es como que hay un acercamiento hacia el perro. El perro es mi perro de siempre, Shanti, pobrecillo, siempre le toca escenificar este tipo de situaciones. Y veis, bueno, aquí se ve bastante su luna en Aries. Primero se va acercando y luego cuando de repente ataca. Lástima que no se vea bien, porque se ven como fotogramas. Se ve como... Si es que yo creo que es lo que tiene vivir en la montaña, que el internet es un poco... A ver. ¿Pero lo habéis podido ver mínimamente bien o no? Mínimamente. Vale. Sí, sí se ha visto un poco, sí. ¿El qué? Que sí que se ha visto un poco. Sí, un poco así como escalonado, porque no se veía seguido, pero bueno. Pero
Pero los otros se han visto bien, ¿no? Los otros vídeos sí, ¿no? Sí. Bueno, es que quizá este es más antiguo, este último, y quizás por eso, tiene menos calidad, era otro móvil, puede ser por eso. Bueno, ¿nos da tiempo a Freya, Héctor, o no? Venga, vale, la última. ¿Sí? Venga, va, la última. A ver. Espero que la carta esté a la altura del nombre. Sí, sí que lo está, sí. Vale, a ver. Bueno, esta de aquí es Freya. Bueno, aquí de entrada además ya se puede observar que ella con el niño, con mi hijo, ya está siempre pendiente, protectora, ya se puede observar incluso en la foto. A ver, en el caso de Freya no tenemos carta natal, fue adoptada de más mayor con 4 o 5 años. Pero le hice la siguiente carta, que es la carta de llegada, para ver qué información nos daba, y es muy interesante. Bueno, de entrada, espera. El ascendente, ya se ve que tenemos Marte y en Aries, y además los aspectos son tensos. La primera vez que vimos a Freya nos gruñía, salivaba por la boca, agresividad. Nos la vendieron, entre comillas, nos vendieron, no, sino que verbalmente nos dijeron como que era una perra con muchos conflictos, agresiva, y que no sabían si se iba a adaptar a vivir con más perros y qué tal con niños ni nada. Entonces, la primera impresión, que yo aquí la relaciono con el ascendente, fue esto de tengo miedo, porque al final lo que tiene ella es miedo, y por lo tanto, como tengo miedo, tengo que atacar, ¿no? Atacar con las señales, con gruñir. Es muy exagerada, no llega a morder, pero sí que da miedo si no sabes hasta qué punto va a llegar. Parece que te vaya a matar. Además tenemos el sol en Escorpio y en la 8. Ya te está diciendo que ya viene con mucho dolor, pero también es verdad que los aspectos tiene figura benéfica ahí también. Entonces, al final, eso sí que ha tenido su final feliz, ¿no? Puede hacer un trabajo de transformación después a través de ese dolor y con el acompañamiento y que se le ha dado. ¿Qué más? Bueno, en la casa 7 tenemos Mercurio, tenemos Venus, que ahí están bien, pero sí que están en tensión con el Marte en Aries, ¿no? Porque ella siempre de entrada se va a sentir atacada. Una vez ya se relaciona, ve que todo está en paz, cuando ya hay paz, entonces saca ese Mercurio, ese Venus, y ya saca esa parte dulce y es muy dulce, te abraza y puede ser muy, muy cariñoso. Y bueno, luego también tenemos la T cuadrada, ¿no? También con Capricornio en la 10, que está por ahí Plutón, Saturno, Júpiter. A ver qué. A ver, un poco ella vino a casa con esos miedos, ¿no? Por ese Plutón que hay por ahí, y tiene una gran necesidad, por esos miedos, una gran necesidad de exageración, por esa conjunción Saturno y Júpiter en Capricornio, de control en su entorno. Pero por el otro lado yo también veo que al final tiene ese aspecto tenso, pero también tiene esos aspectos armónicos con el Sol y con Neptuno. Veo ahí como un destino de acabar haciendo ese trabajo donde a través de ese dolor y de eso que le pasa por necesitar el control por su pasado y demás, que ha vivido, que ha sufrido, ha tenido dolor, ha tenido estrés, ha sido maltratada, pues que al final va a poder hacer ese trabajo en casa, ¿no? Y además en la casa 12, que ahí pues pude mirar un poco el pasado de ella, de dónde venía, viene en una situación de estrés porque la abre Acuario, el regente Urano está en Tauro, bueno, que también este planeta lo tiene muchos perros, pero también es verdad que le toca en el ascendente, y en su pasado tuvo mucho estrés por la comida, llegó desnutrida, viene con miedos, tenemos Quirón por ahí en Aries y fue maltratada, la pegaban, llegó desnutrida, llegó fatal. Y luego también al final tenemos Neptuno en Piscis, que al final sí que ha tenido esa alineación, ha llegado a un sitio donde se le da amor y ella
también luego da mucho amor incondicional cuando te quiere. Y bueno, también me parecía muy interesante de esta carta el nodo norte en Géminis y en la 3, como que estaba destinada a acabar en un entorno de socialización al final. Y la luna en Virgo y en la 6 se nota mucho, porque cuando no hay orden en su alrededor sí que es perfeccionista y además en el estómago le afecta también cuando no hay un orden a su alrededor. Y no sé si queréis destacar algo más. Bueno, ya os digo, es la carta de llegada, pero sí que me cuadra muchísimo con ella y me ayudó a entender de dónde venía, por qué esos miedos y a entender qué necesitaba de nosotros, cómo la podíamos acompañar mejor. Interesante usar esta técnica. Y en su caso, tengo un vídeo, a ver, para hacer este vídeo un poco, no provoqué, pero para que quería que vierais bien. Entonces veréis que en el vídeo yo estoy llamando a otro perro y ella es muy posesiva. Ahora, cuando tiene vínculo contigo, ella sí que es súper posesiva y enseguida tiene miedo a perder lo suyo y se ve como al yo llamar a otro perro, ella se pone a lo Aries, a dominar, a sacar ese perro no hace daño, no, ya os digo, impresiona mucho, pero nunca le he visto llegar a hacer daño, no te va a llegar a eso. Además, me emite muchas señales, es de las que avisa más y más exageradamente. Pero bueno, para que os pongáis un poco en situación de cómo se le llega a notar ese Marte ahí en el ascendente y todo eso. La estrella. Y ya está. No sé si queréis comentar algo más. Pues nada. ¿Algún comentario por aquí? Es que te lo has currado. Paula, Dime. si por ejemplo no sabes la hora de nacimiento y por ejemplo coges ese animal, no sé, que te lo dan un día concreto o en una tienda que te lo dan o en un sitio que te lo dan, se podría hacer la carta de ese momento, ¿no? Sí, claro, la que hice con Freya fue así. La llegada, el momento, la primera vez en que la vi en persona, cuando ya fui como a buscarla. Vale, ¿y has comparado las cartas de ellas con la tuya propia? He mirado alguna sinastría por encima con alguno de los míos, pero no a fondo. Vale, vale. Está bien. Pero bueno, las cositas que he visto también cuadraban. Bueno, Freya tenía la luna en Virgo y tu hijo también, ¿no? Sí, y además tienen un vínculo muy lunar, de hecho, porque ella es como súper protectora, muy maternal con él. Por eso. Sí. Sí, claro. La sinastría con un animal también cuenta. Sí. De hecho, no sé, no me he fijado voy a ver si me lo grado, pero sí, que la tienen en el mismo signo. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Pues... A mí el que más me ha impactado es el cerdito, ¿eh? Estás enamorado, ¿verdad, Héctor? Bueno, Y a ver si te rescato algún vídeo actual. Está mal decirlo, pero es para comérselo, ¿no? Sí. Ya os rescataré y os lo paso por el WhatsApp algún vídeo actual, a ver si consigo que me manden la familia. Está enorme ahora. Ya me imagino. Un tauro cerdo, imagínate dónde puede llegar. Madre mía, se comería lo que pillara, ¿no? Sí. Es que además, en realidad, tiene esas posiciones que se notan por esos miedos, pero en realidad es súper tauro, es grande, es bonachón, que no te hace nada. Claro. Pero impresiona, es grande, impresiona. Pero Y el verdad que sol Urano. Claro, digo, ¿verdad que tenía el Quirón en la primera casa? O por lo menos en Aries. En Aries. Se veía la primera casa porque como no hay casa, se ve Aries sí, Ya, en la zona de la primera casa. Claro, pero ¿verdad que estaba con Venus o con Mercurio o con algo así? Sí. No, te lo iba a decir porque no se dio ningún día algún tipo de accidente, golpe, historia así, aparte de que emocionalmente estuviera un poco a la defensiva. Pues mira, ahora que lo dices, aquí en casa no, pero llegó mordido. Ah. De su casa llegó mordido, no sé de quién, porque eso era un caos, de donde venía. Había de todo tipo de animales, vete a saber, un perro, tal. Ya, claro. Pero sí llegó mordido, sí. Claro, por lo del Quirón te lo decía, porque
También puede ser literal, ¿no? Sí, pues en Ahora este sí. caso. Sí, sí. Pues muy interesante, Paula, muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Sí. No sé si, a ver, chat. Muchas gracias de parte de Gemma por el trabajo y felicidades. Gracias. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por hoy. Gracias por asistir y gracias a Paula por el trabajo enorme que ha metido aquí en esta presentación. Y Gracias a todos. Gracias, Paula. Gracias, hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy completo Paula. el trabajo. Muy bonito. Muy Gracias. bonito. bueno, pues nos vemos en la próxima, dentro de 2 semanas. Venga. Un abrazo. Cuidados. Adiós. Un abrazo. Chao. Adiós.